Bienvenidos a Economía y gracias por acompañarnos. China ha redoblado este lunes la presión sobre Estados Unidos en plena disputa comercial y tecnológica. Pekín ha incluido a 10 entidades estadounidenses vinculadas a los sectores de defensa y tecnologías estratégicas en su lista de control de exportaciones. Además, ha impuesto restricciones a decenas de empresas estadounidenses en la contratación pública. El Ministerio Chino de Comercio asegura que la medida busca proteger la seguridad nacional y cumplir con los compromisos internacionales de no proliferación. Entre las compañías afectadas figuran fabricantes y proveedores relacionados con drones, robótica y tecnología militar, sectores clave en la creciente rivalidad entre las dos mayores economías del mundo. Conectamos en este punto con Ana Nieto para profundizar en este tema. Ana, dos de las empresas afectadas por el control de las exportaciones se dedican al negocio crucial de tierras raras. ¿Qué busca China con estas acciones? Sí, en el caso de las dos empresas de tierras raras, US Rare Earth y MP Materials, China manda un mensaje de fuerza y más bien un aviso como líder en el mercado de estos minerales, elementos químicos, de que puede influir decisivamente en una cadena de proveedores que es crucial para industrias del futuro, ya que estos elementos raros son básicos para la industria de la defensa, de la tecnología, de las energías renovables. Estas dos empresas, no obstante, tienen una exposición bastante mínima a China, con lo cual se convierte todo en un aviso. Porque el conjunto de estas sanciones lo que ocurre es que llegan como respuesta a la decisión del Pentágono hace apenas 2 semanas de añadir una serie de negocios chinos a la lista de colaboradores con el ejército de este país asiático, una lista que no les cierra realmente las puertas al comercio en Estados Unidos, pero sí la contratación con el Pentágono, lo cual abre complicaciones a estas compañías. En esta lista están compañías como Baidu, Alibaba, la automotriz BYD. Es decir, un aviso de fuerza que China contesta en términos similares. Se abre así la tensión en el diálogo comercial entre los dos países que estaba reabierto tras la visita de Donald Trump a China el pasado mes de mayo. Que esto sea una declaración de fuerza, una posición de recogida de fuerza o que se llegue al fin de la buena fe, pues es algo que el tiempo nos dirá. Y Ana, la gran pregunta, ¿puede escalar esta situación de tensión comercial? Sí, puede, y con un sector que además tiene una exposición importante en el área más destacada de Estados Unidos en estos momentos, que es la inteligencia artificial. Hace apenas unos días, Reuters revelaba que Estados Unidos no ha incluido a empresas de IA como DeepSeek o el fabricante de memorias CXMT en una lista de empresas que presentan riesgos para la seguridad nacional cuando hay sospechas de que podrían tenerlo, de acuerdo con una serie de parámetros que maneja el gobierno de Estados Unidos. Añadir a estas empresas a este listado que limita las relaciones comerciales sería escalar el conflicto comercial y además complicar mucho la situación de la IA en Estados Unidos, porque cada vez más empresas manejan modelos chinos. Ana Nieto, desde Nueva York, gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Y vamos con otro tema del día. La dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, se produce en un momento especialmente delicado para la economía del país, cuando se cumplen 10 años del referéndum que aprobó el Brexit y transformó de forma permanente el panorama político y económico del país. El crecimiento económico sigue siendo débil, con previsiones que apuntan a un avance de apenas el 1% este año, una cifra insuficiente para aliviar la elevada presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares afectada por la inflación de los últimos años. Además, el gobierno laborista no ha conseguido revertir el complicado escenario fiscal heredado de administraciones anteriores. La deuda pública se sitúa ya en torno al 95% del Producto Interior Bruto, un nivel que mantiene la preocupación entre los inversores. La salida del primer ministro no ha sorprendido a los mercados, que este lunes cerraron en positivo. Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles sobre la situación económica del Reino Unido y las implicaciones para Europa con nuestro analista. Ezequiel, la economía ha sido un tema de discusión en el Reino Unido en los últimos años. ¿Cuál es el problema más grande que lastra el crecimiento económico en la isla?
Bueno, Belén, el problema más grande no lo causó Starmer ni Rishi Sunak, que es un problema que viene de muchísimo arrastre, si no lo han podido solucionar. Te diría que empezó con el Brexit, cuando dejó de tener competitividad la economía, se cayeron muchas inversiones, la inversión extranjera directa, y esto hizo que perdiera productividad, que los salarios perdieran terreno, sobre todo contra la inflación, y después un problema fiscal que se agravó después de la pandemia. Hoy tiene un déficit fiscal de más del 4%, que, como bien explicabas, también llevó un endeudamiento de prácticamente 95 puntos del producto. Y esto hizo que los inversores pierdan la confianza en la solvencia fiscal que tiene el Reino Unido, y por eso los bonos hoy cotizan a su menor nivel de los últimos 60 años. Starmer con Rachel Reeves intentaron cerrar esta brecha fiscal, lo que pasa que lo hicieron utilizando, por ejemplo, aplicando un impuesto al trabajo, un impuesto a las contrataciones que afectó mucho al sector laboral, o tratando de quitar algunos subsidios a los pensionados, lo cual en una economía que crece poco fue un cóctel explosivo. Ezequiel, como decíamos, este domingo se cumplieron 10 años de la votación del Brexit, pero el Reino Unido y la Unión Europea siguen siendo grandes socios comerciales. ¿Cómo le afecta al bloque que la economía británica tenga estas dificultades? Muy fuertemente, porque, bueno, como bien decías, es un gran socio comercial, es el segundo socio comercial, solamente superado por Estados Unidos y por encima de China. A diferencia de China, la Unión Europea tiene con el Reino Unido un importante superávit comercial, así que necesitaría más demanda del Reino Unido, sobre todo una economía como la de Alemania, que es complementaria con la del Reino Unido, que le exporta maquinarias, automóviles, químicos. Y te diría que con el Brexit el Reino Unido fue el principal perjudicado, pero también perdió la Unión Europea. Se rompieron cadenas de suministro, perdió el acceso al gran mercado financiero de Londres. Keir Starmer había intentado acercar posiciones con la Unión Europea, no volver a la Unión Europea, pero sí volver a tener lazos comerciales más estrechos. Veremos si esto con el próximo gobierno se mantiene, porque es algo que también Europa necesitaría. Ezequiel Daray, muchas gracias por esta conexión. Hochtief entra este lunes en el DAX, el principal índice bursátil de Alemania. La constructora sustituye a Porsche, que pasa al índice de medianas empresas. La compañía llega al selectivo con beneficios al alza y una cartera de pedidos récord. Su crecimiento está impulsado por la construcción de centros de datos para inteligencia artificial en Estados Unidos, los grandes proyectos de infraestructuras y el aumento del gasto en defensa. El 80% de Hochtief pertenece a la española ACS. Y hablando de este país, Alemania y Francia han firmado un acuerdo para que el gobierno federal alemán forme parte de KNDS, fabricante franco-alemán de carros de combate. Así, en el futuro, ambos países tendrán el mismo peso en la empresa. Según este anuncio, Alemania aspira a una participación del 40%, igual que la de Francia. El 20% restante se venderá en bolsa. KNDS es el resultado de la fusión entre la empresa Krauss Maffei Beckmann y la empresa francesa Nexter. La Comisión de Presupuesto del Bundestag aún debe dar su visto bueno a este proyecto. Y para terminar, el éxito escolar aquí en Alemania ha caído a mínimos históricos. Según un estudio reciente de UNICEF, cada vez más jóvenes abandonan el colegio sin competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas, como otras asignaturas. En el curso 2024-2025, un total de 64.000 jóvenes dejaron la escuela sin haberse graduado. Afortunadamente, existen proyectos que buscan brindar apoyo a jóvenes desencantados con el colegio. Veamos algunos ejemplos. Para algunos jóvenes en Alemania, la escuela no es lo suyo. Es el caso de The Band DJ Jackson. Le costaba concentrarse y por aquel entonces no sabía por qué. Posteriormente se le diagnosticó TDAH. Fue abrumador y decepcionante al mismo tiempo. No tenía muy claro cómo ayudarme. Siempre fui reservado, pero ellos me trataban como si fuera vago. Así que decidí que lo mejor para mí era dejarlo. El éxito escolar en Alemania ha caído a mínimos históricos. Según un estudio reciente de UNICEF, cada vez más jóvenes abandonan el colegio sin competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas.
En Alemania, el éxito educativo de un niño depende mucho de su contexto familiar. En torno al 90% de los niños de familias más acomodadas presentan competencias básicas en matemáticas y alemán. En los de familias con menos recursos, la cifra es inferior a la mitad. También está aumentando el abandono escolar. En el curso 2024-2025 dejaron el colegio sin haberse graduado 64.000 jóvenes. Esto supone un aumento de más de un tercio en solo 3 años. Por lo general se trata de jóvenes que arrastran alguna desventaja social o carga personal. Las razones van desde el acoso escolar a la falta de apoyo de la escuela. También la salud mental ha cobrado importancia en los últimos años. Este centro educativo de Berlín ayuda a jóvenes desencantados con el colegio. En grupos pequeños les apoyan con los estudios y les preparan para una formación dual que combina el entorno laboral real con la enseñanza en el aula sin que se les requiera un título escolar. Muchos, como Samet, lo que buscan es una manera diferente de aprender. Se quedó sin plaza para estudiar informática, así que ahora está buscando graduarse de la educación secundaria básica y luego tiene planes de estudiar en Suecia. Me gusta la flexibilidad que hay aquí. No tienes 8 asignaturas diferentes con las que estresarte por tener que aprender esto o aquello. Solo te enseñan lo esencial para obtener tu certificado. El centro también ofrece una formación en construcción metalúrgica. DJ siente que ahora sí puede desarrollar todo su potencial. Nos dan mucha libertad creativa. Puedo trabajar con mis manos. No solo estoy detrás de un pupitre obligado a centrarme solo en un trozo de papel. Hay mucha actividad, así que no necesito buscarme dopamina en otro lado. Además, estoy aprendiendo a asumir responsabilidades. Con esta formación, los jóvenes salen equipados justo con las habilidades que necesitan para incorporarse al mercado laboral. Así terminamos este informativo económico, pero ya saben que pueden dejarnos todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Nos vemos en un rato. Gracias por estar ahí.